Muy bien, maestros, pues ya estamos acá de vuelta ahora para escuchar las presentaciones que han preparado como evidencia final del seminario. Yo agradezco el esfuerzo de todas y todos por preparar sus temas. Di algunas indicaciones generales con respecto a la elaboración y la presentación de la actividad en esta sesión. Entonces, pues de acuerdo a la propuesta, permítanme, déjenme encontrar la lista de indicaciones, perdón, de participaciones, el orden de las participaciones. Me parece que comenzamos con el maestro Alejandro, si no me equivoco. No, profesor, me toca a mí primero. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. La escuchamos entonces, maestra, muy amable. Ok, voy a compartir la pantalla para la presentación. ¿Ya pueden verlo? Todavía no, maestra, todavía no. Ay. Ahí está. Listo, ahora sí, ¿verdad? Listo, sí, ya se está proyectando, gracias. Ok, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Y voy a empezar con mi presentación. ¿Cómo puede la educación ayudarnos a adquirir un conocimiento esencial de la vida? Bueno, yo me enfoqué en el autor Michel Henry, ya que fue uno de los autores que más atrapó mi atención y pues porque es considerado uno de los pensadores filosóficos más novedosos. Es leído también y discutido como uno de los exponentes más importantes y fue esto lo que me llevó a escogerlo y a querer hablar acerca de él. Mis objetivos en este proyecto, en este trabajo, son reconocer a la barbarie como peligro, analizar la importancia que tiene la educación, entender la relación de la educación con el cuidado de la vida. Uno de los factores principales para el bien común como sociedad es sin duda la educación. Este trabajo busca analizar y reconocer la importancia que tiene. Gracias a esta podemos reflexionar con nuestro entorno, con los y lo que nos rodea y también con nosotros mismos. La barbarie es un problema real y tenemos que actuar de manera rápida y positiva antes de que se apodere de nosotros. Como bien hemos estado hablando durante todas estas clases, hemos tocado un poco acerca del tema y pues esto es una actitud, vaya, podría decirse de crueldad, pues se puede considerar como, no sé, un fenómeno cultural, el cual carece o le hace falta valores y ética. Se puede referir también como a la cualidad de una persona ignorante, pues esto se puede asociar a fenómenos y desastres que han sido provocados por el mismo ser humano en tiempos pasados. Como un ejemplo de esto pueden ser las guerras. Yo me enfoqué en un método explicativo, ya que esto profundiza nuestro conocimiento de la realidad y trata de hablar de razones y causas de los fenómenos, el cual tienen... estoy nerviosa. Un enfoque en fenómenos físicos y en este caso
fenómeno social, ¿no? Que es algo que nos alcanza a todos. Con el paso de los años se han ido modificando los planes de estudio, pero realmente no se ha logrado mucho con ello, ya que la verdadera finalidad de la educación debería ser que los alumnos entiendan la importancia del sentido de la vida, ¿no? Y se cuestionen sobre ellos, no solamente vayan a un aula a escuchar, a hacer exámenes y a seguir un modelo educativo. La influencia de la educación se hace cada vez más evidente y esto hace que deje de ser una alternativa y pase a ser una exigencia para la formación del ser humano, ya que éste puede conocerse a sí mismo a través de ella, pues nos permite tomar conciencia de lo importante que es protegernos de la barbarie. El conocimiento se vuelve vago si no somos capaces de sensibilizarnos ante las diferentes cuestiones que nos presentan. Hablar de esto siempre va a ser complicado porque a lo mejor no hay un modo, un instructivo para hablar de la vida, pero pues es importante tratar de profundizar o indagar en el tema, aunque muchas preguntas las cuales a lo mejor no encontramos alguna respuesta. Educar para tener mejoras es un desafío desde siempre, pero particularmente nos surge hoy, pues la barbarie que no se debe dejar de lado, no debe pasar por alto, ya que es importante tomar conciencia el peso que esto tiene. Se considera un fenómeno cultural, falta de valores y ética, y lo que anteriormente ya había mencionado. Sí. Bueno, como para resaltar al tema de mis palabras claves está pues la educación, la cual a través del tiempo ha sido, es y será un elemento clave para el desarrollo de una sociedad y con esto mejore la calidad de vida y la manera de convivir con los que nos rodean. Esto nos da sabiduría, puede sensibilizarnos, que es lo que nos hace falta de ponernos como en el lugar del otro para poder entender las diferentes circunstancias por las que pasa y con esto pues saber valorizar el pasado y hacerlo dialogar con el presente y así tener mejoras para poder tener avances significativos como sociedad. Educar con respeto, reconociendo las libertades es la mejor manera de construir el futuro. Ahora también se convierte en, puede convertirse en sabiduría de vida cuando esto logra conseguir que el hombre saque lo mejor de sí mismo y adquiera una identidad a partir de que se pregunte el porqué de su existencia. Debería tomarse en cuenta la formación una formación humanista quizá, porque se juega con la condición humana y las posibilidades de construir sociedades democráticas. Y finalmente, después de analizar detenidamente cada uno de los puntos por el autor, he llegado a la siguiente conclusión. La educación es un arma eficaz para alcanzar racionalidad y comprender el comportamiento de los individuos. La reflexión sobre el sentido de la vida es lo que puede llevarnos a sentirnos libres y tomar decisiones que nos sean útiles y favorables. Educar significa entonces el arte del cuidado de la vida. Educar es cuidar y entendiendo que la vida es búsqueda de conocimiento. Cuando lleguemos al punto de despertar la inquietud de saber lo que es realmente el ser humano o su razón de ser, y nos preguntemos a nosotros mismos, entonces quizá podamos dar por hecho que la educación ha comenzado verdaderamente. Y por mi parte es todo. Muchas gracias, maestra Jennifer, por la exposición. Bueno, no sé, todavía quedan muy valiosos 5 minutos. Si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta a la intervención de esta primera participación. No de mi parte. Gracias, doctor. Correcto, yo haría... Gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con la presentación del resumen, la introducción.
La conclusión efectivamente alude a la propuesta de Henry. Me doy cuenta de que tal vez por cuestión de tiempo ha faltado estructurar todo el contenido en una sola proyección o en un solo formato, pues una sola página para poder proyectarla, y también las referencias al texto, ¿no? Entonces, mi recomendación a futuro, cuando tengan que realizar este tipo de actividades o que ustedes mismos, ustedes mismas propongan estas actividades para evaluación con sus estudiantes, bueno, siempre recomendar, ¿no?, que se respalden en partes del texto, de los textos que aborden, para darle pues más sustento, ¿no?, más fundamento al tema que se va a desarrollar, ¿no? Pero bueno, la idea aquí, lo importante es que la idea está bien pensada, ¿no? Ya sobre la cuestión del desarrollo, que pues también es un apartado importante de toda investigación, pues sí, por un lado está la cuestión de las citas que respaldan el trabajo, por otro, bueno, estructurar, hay algunas ideas que quedan un poco sueltas, bueno, siempre acotarlas, ¿no?, para que se cumplan los objetivos, ¿no?, los objetivos propuestos. Pero bueno, muy bien, muchas gracias, maestra Jennifer. No sé si... Me faltan unas cositas, pero es que, no sé, profe, se movía mucho y, por ejemplo, aquí no vienen mis referencias y también en los subtemas me faltó algo y que también se borró. Entonces ya se lo vamos a enviar al dossier para Así es, que maestra. Sí, 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 así busque es. uno se lo corrija y ya se lo pueda mandar bien. Muchas gracias, maestra Jennifer. Bueno, avanzamos con el siguiente tema, por favor, por parte del maestro Alejandro. Sí, perdón. No, no, no. Deje proyectar mi material. A ver. Disculpe, ¿alguien me puede asesorar de cómo proyectarlo? Sí, En te la aparece. flecha de... Ah, Perdón, ok. no, dale. Ah, ok. Sí, Enfrente de presentar. ti está, donde está la manita, al lado derecho tuyo, ahí dice presentar ahora. Ahí le das clic y te va a abrir tres subventanas, que es pantalla Toda la completa, una pantalla. ventana, una pestaña. Ajá. Si comparas toda tu pantalla, vamos a ver todo lo que tú tienes en tu computadora o lo que tú estás exponiendo. Si quieres poner solo una ventana, solo verás la ventana que tú quieres exponer. Ah, correcto. Ujú. Perdón, Gracias. Jenny. No, sí, está ahí. No, no, está bien, no hay problema. A ver. Mm, no está abriendo. De hecho, ya se puede visualizar tu pantalla, compañero. ¿Sí? Bien. Bueno, pues el tema es la educación y el conocimiento esencial a la vida. Y como la pregunta inicial es, ¿cómo puede la educación ayudarnos a adquirir Perdón, conocimiento esencial? ¿Perdón? perdón, maestro. No, disculpe, es que está proyectando su escritorio, bueno, la ventana abierta Oh, de los archivos. Entonces, antes de que le dé compartir, tiene que abrir su archivo y ahora sí volver a proyectar para que podamos verlo. oh, es que ya está abierto, pero no me da la opción. Pero bueno, a ver, permita.
Aquí podemos ver cómo está usted seleccionando ya el cartel. Sí, pero, ajá, A ver, ahí ya lo... No, ¿verdad? no, no me espero. Puedes intentar dándole el clic derecho y a ver si te da la opción de abrir y te aparece abrir con o abrir como. Lector. Sí, a ver, intenta con eso. No, quizá tu archivo no se convirtió bien. Sí, es PDF. A ver, toda la pantalla. Una disculpa por... No se preocupe, maestro. Maestro, en lo que proyecta su presentación, bueno, me gustaría aprovechar para pedirle permiso de salir en cuanto termine mi presentación, pero no sé si se pueda. Sí, maestra Carmen, está bien. Le toca ahora de 11:30 a 11:45, ¿verdad? Sí, 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 claro. sí, gracias, maestro. Propongo que podamos ya comenzar con la exposición de la maestra Carmen y después ver si Si ya... gusta, doctor, yo puedo tomar el lugar de Alejandro en lo que él lo compone.
¿Se le parece bien? en la proyección, pero preferiría, maestro, gracias, Ok, que la ok, maestra Carmen, de tal manera que podamos recorrer, ¿no? Y perfecto. recorrer en el Muchas orden. gracias. Sí, Correcto. entonces presento. Por favor, maestra, muchas gracias. ¿Sí se puede ver? Sí, podemos ya ver la presentación, gracias. Bueno, buenos días. Voy a partir de la pregunta, voy a presentar mi cartel partiendo de la pregunta que eh, se nos hizo al principio del seminario. Y esta es, ¿cómo puede la educación ayudarnos a adquirir un conocimiento esencial de la vida? Eh, y para esto, para desarrollar este cartel, me enfoqué en María Zambrano y especialmente en la lectura de la tarea mediadora de El Maestro. Y una de las razones por la que elegí a esta autora fue porque me pareció bastante fácil de entender en cómo redacta ella la lectura y cómo transmite ella y la forma en la que ejemplifica. Entonces, para mí fue bastante fácil de entenderlo y también porque me hizo reflexionar. Y bueno, en una de las actas ya creo que ya lo había comentado, que bueno, en un principio, cuando se nos preguntó en la clase que cuál era nuestro objetivo de estudiar esta maestría, mi respuesta fue que porque yo quería encontrar estrategias que me permitieran desarrollarme em, profesionalmente dentro de un aula, pero con las clases, con las lecturas y analizando a los filósofos, pude entender que pues no solamente se trata de eso. Entonces esa es la razón por la que elegí a María Zambrano. Y bueno, mis objetivos son mencionar el concepto de educación, mencionar la relevancia del conocimiento, destacar el concepto de vocación. Mis palabras claves son vocación, conocimiento y educación. Eh, ¿Me pueden decir si sí se ve porque se puso negra la pantalla? Sí, lo seguimos viendo, maestra, gracias. Ah, sí, bueno. Y bueno, eh, para esto, bueno, sabemos perfectamente que el maestro juega un papel muy importante en la educación, ya que en él recae la responsabilidad de transmitir un conocimiento. Pero esto no solamente se trata de teorías de, sí, de teorías, pero para ello el maestro tiene que ser consciente de qué es el conocimiento y qué es lo que busca con transmitirlo, ¿no? Que debemos ayudar a las personas a entender el porqué de las cosas y despertar un interés. Y esto me lleva a mi problemática, que, bueno, pues hay demasiados maestros y los cuales pues no cuentan con una preparación. Y bueno, cuando digo preparación no me refiero a lo académico, que no cuenten con, no sé, con una materia en específico, sino que no entienden el concepto de vocación o al menos no lo han desarrollado. Y pues Zambrano lo menciona en su lectura, que muchas veces la vocación se confunde con la profesión y que esto equivale a una ocupación que solamente se preocupa por el trabajar para ganarse, así, olvidándose así de generar un interés a las personas, ¿no? Que se les está educando, que no se despierte el interés por el preguntarse, por el querer reflexionar sobre las cosas que pasan. Y bueno, María Zambrano menciona que el ser humano puede conocerse a sí mismo a través de la educación, porque esta nos permite tomar conciencia de lo importante que es cuidarnos, así como cuidar la vida y que nos permite acceder y analizarla profundamente.
Y bueno, vuelvo a mencionar que Zambrano señala que la educación tiene que ver con la vocación, pero que esta no tiene que ver más con lo espiritual, dejando de lado lo material. Con esto puedo entender que que las personas debemos descubrir una forma de vida que sea propia y que no solamente sea seguir un modelo de vida inculcado por los padres o por la sociedad que nos rodea. Debemos hacernos responsables, eh, trabajar y pensar en cómo podemos mejorar la vida. Y bueno, pues bueno, entiendo que, bueno, en la lectura puedo entender que ella hace referencia a que el conocimiento no es conocimiento si nosotros no somos capaces de identificar qué sentimientos despierta en nosotros. Bueno, porque el pensamiento debe de despertar, bueno, como ya lo había mencionado antes, un pensamiento crítico y reflexivo. Y bueno, pues mi conclusión es que el ser docente no nada más se reduce a encontrar métodos o estrategias para desarrollarnos dentro de un aula, sino que esto ni tampoco generar un ambiente adecuado a la educación. No digo que no sea importante, pero pues lo esencial es entender la vida, el porqué de las cosas. Y bueno, pues la vocación es esencial para quien desea ser maestro, como lo menciona Zambrano. Descubrir la integridad humana es entender que el ser humano puede conocerse a sí mismo a través de la educación, ya que la educación nos permite tomar conciencia de la importancia que es cuidarnos, así como cuidar la vida. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Al contrario, muchas gracias por la exposición. Si hay algún comentario de parte del grupo, alguna pregunta. No, doctor, de mi parte no. Okay. Bueno, a mí me parece que está bien planteada la idea. La misma observación que en el trabajo previo, estructurar correctamente el cartel, eso es importante, sobre todo si a futuro ustedes participan en algún evento académico, algún congreso donde pueden presentar algún cartel de investigación. Bueno, hay que tener como toda la estructura completa en el trabajo que van a proyectar, ¿no? Lo mismo la cuestión de las referencias, siempre tenerlas en cuenta Ah, sí, para sí. respaldar la investigación, ¿no? Y en cuanto al contenido, bueno, está muy bien, yo creo que totalmente de acuerdo. Esta cuestión de que a través de la educación el ser humano se conoce a sí mismo, aprende a ser, pues justamente, mejor persona, pues, ¿no? Tiene que ver no solo con el pensamiento reflexivo, crítico, sino ante todo, se dijo muy bien, con tener en claro ese sentimiento hacia la vida, ¿no? Que se caracteriza más por el asombro, ¿no? Más por el asombro, más por eh, la contemplación de esa vida espiritual que estoy de acuerdo en cómo se interpretó, ¿no? En la exposición. Entonces sí, está muy bien. Maestra Carmen, en la tarde, por favor, que mande su trabajo, como se ha dicho previamente igual, bueno, intentar completarlo lo mejor posible, ¿no? El trabajo final. Sí, maestro, está bien. Muchas gracias. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted. Bien. Vamos a escuchar entonces la siguiente exposición que veo ya aquí ya tiene a la mano la maestra Alejandra. Muchas gracias. Alejandro, sí, Gracias. no sé si se pueda visualizar, ahora sí. Ya está, no, sí, claro, muy, muy bien, maestro. Sí. Bien. Una disculpa por la situación, no podía, estoy actualizándome en esto de la tecnología. Bien, la educación da conocimiento esencial a la vida, que fue mi título, basado en la pregunta de cómo la educación ayuda a adquirir un conocimiento esencial en la vida. El tema está basado en María Zambrano, que es de suma importancia debido a que estamos tomando el curso, bueno, en lo particular es esencial para mí
poder ampliar el conocimiento, como el objetivo o mis objetivos lo dicen ahí en el cartel, ampliar el conocimiento en el área de la educación, entender conceptos básicos de la educación, esto gracias a el doctor ponente, desarrollar el conocimiento para poder entender qué nos quiere decir en ocasiones los ensayos y sobre todo lo que hemos leído, el material o el contenido que se debe analizar de forma cuidadosa porque cualquier concepto no se puede tomar a la ligera, sobre todo en materia de educación, ya que pues podemos afectar a un tercero. Bueno, como María Zambrano lo refiere, en resumen, se requiere de un mediador para requerir o llegar a tener conocimiento. En nuestro caso, el mediador ha sido pues excelente porque nos ha guiado a poder ahora estar explicando este cierto tema. Se puede decir que entre mayor cultura académica y pedagógica adquirimos como docentes o bien personas podremos obtener conocimiento. Estamos obligados de forma directa o indirecta a compartir tal conocimiento a través de una vocación. Esta vocación se puede obtener, o bueno, se obtiene a través de cultura, o bueno, del mismo conocimiento o del desarrollo del conocimiento en la vida. Las palabras clave, en mi caso, es la libertad, ya que somos libres, la educación, que es el tema principal, vocación y ética, ya que debemos educar siempre con ética, buscando el bien y sobre todo buscar siempre la verdad. En las imágenes que requiere el material, pongo ahí una imagen con la de María Zambrano, en el cual refiere que prefiere una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. Como introducción, puede decirse que educarse para entender la profundidad, el cómo, conforme a nuestra realidad y sobre todo tener aspiración al perfeccionalismo, es decir, que debemos ir mejorando nuestra educación. Esto se da a través de el conocimiento de nuestros antepasados o incluso de quién aprendemos. Y pongo una imagen de igual forma de Albert Einstein, el cual me ha llamado mucho la atención desde que empezamos con este tema, investigando un poco, en el cual dice que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido debido a que pues tenemos habilidades diferentes, solo que debemos descubrir cuáles son o todos somos capaces para obtener conocimiento. Como problemática, estudiando a formas de análisis los ensayos que nos indicaron o que nos indicó el ponente, las obras de grandes filósofos, pareciera un tanto difícil llegar a la perfección en materia de educación, de tal modo que las problemáticas podrán ser utópicas, es decir, sin embargo, como lo vimos en clase, participar en la educación con el simple hecho de ser un ente que usa la razón, podemos cultivarlos. Y bueno, también en esta hay obstáculos para el mediador, que puede ser, por ejemplo, la barbarie. Zambrano, bueno, siempre pone un énfasis en cuanto a la lucha o lucha constante para hacer llegar o cómo hacer llegar, cómo ser el vínculo de uno como profesor hacia el educando. Y como conclusión, a manera de conclusión, considero que el conocimiento es vida, ya que a través del conocimiento, tanto mujeres como hombres, podemos distinguir la verdad. De cierta forma, nos ayuda a cuestionar la realidad y lo real, tanto propia como de terceros, conforme al entorno en que vivimos. Esto hace que de forma individual como en lo social se evolucione. Bueno, es una palabra un tanto arriesgada, incluso el ponente no lo quiso
no quiso hacer énfasis en ella, yo lo hago tal vez por el desconocimiento en materia de educación, con la intención de que cada individuo aporte conocimiento a futuras generaciones. De esta forma se podrá, podremos estar preparados para los retos que se presenten en el presente y futuro. Y eso es todo. Muy bien, maestro Alejandro, muchas gracias. Me da gusto que pudo encauzar la presentación, está muy bien. A pesar de que acá la vimos, no fue legible porque estuvo manejando su dispositivo móvil finalmente. Sí. Está muy ordenado. Lo que se puede ver en la estructura completa del material es que está ordenado, que tiene todos los puntos requeridos. Y ahora que lo explico, bueno, ya tengo una idea clara de cómo desarrolló cada una de las partes. Y efectivamente, ¿no? Que destacara usted el tema de la libertad en el pensamiento de Zambrano está muy bien, ¿no? Es una idea clave, tanto, bueno, lo digo para todo el grupo, pero pienso en los dos temas que ya se expusieron y que retomaron a Zambrano. Cualquier texto de la autora que se lea, bueno, se aprende muchísimo, ¿no? Ya les recomendé cuando expusimos algo ahí de filosofía y educación, que también pueden ustedes descargar el texto completo para ver algunas otras ideas de Zambrano. Ella habla de la juventud, muy influenciada por su maestro Ortega y Gasset, ¿no? La idea de que la juventud finalmente es pues la fuerza de la cultura que puede hacer los cambios que necesitamos. Y muchas otras cosas más, el acto creador desde la infancia, el aprendizaje a lo largo de la vida mayor, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que vale mucho la pena retomar. Y bueno, habíamos comentado filosofía y poesía, pero hay otros textos, ¿eh? Entonces, ¿qué más que recomendarles, sugerirles leer lo más que puedan de esta importante y brillante escritora española, ¿no? Muy bien. Sí, la exposición es clara, ¿no? Efectivamente, las observaciones sobre los conceptos me parece correcta. Y claro, el problema acá tiene que ver sobre todo con, primero, tomar conciencia de la vocación para la enseñanza y luego, pues, cómo se ejerce esa vocación, ¿no? Hacia qué finalidad, ¿no? Nos lleva como docentes, ¿no? Entonces, así es. Sí. Bien, gracias. Al contrario, maestro, no sé si hubiera alguna otra intervención, todavía hay un par de minutos para comentar el trabajo del maestro Alejandro. No, doctor, de mi parte, no. Ok, muchas gracias, maestro. Entonces, bueno, si les parece bien, continuamos ahora sí con la presentación de la maestra Alejandra, por favor. Me parece que no se encuentra Carmona Sánchez, la maestra Clara, perdón. Bueno, parece que no, ¿verdad? Doctor, ¿no fue la que expuso antes de Alejandro, que dijo que se iba a retirar? No, fue la maestra Carmen. Ah, ya, perdón. Sí. No, sí, digamos que intercambiaron los lugares del programa, bueno, del orden de la exposición. Faltaría la maestra Carmona. Vamos a ver si se une a la sesión, tal vez para tener la oportunidad de exponer más adelante. Si no, y si están de acuerdo, avanzamos con el siguiente tema. El que nos pone es el maestro Enrique, por favor. Ok, doctor, ningún problema. Gracias. Bueno, antes que nada, a todos buenos días, buenas tardes, no, buenos días todavía. Yo voy a empezar explicando que la vida puede expresarse de muchas diferentes formas, como dijo el doctor al principio.
Una de ellas es la digitalización, de la cual me proclamo ignorante en alguna de sus formas. Y retomando lo que el doctor decía al principio de esta clase, ha sido un poco difícil para algunos el adaptarnos a aprender diferentes maneras de trabajar, por lo cual me disculpo anticipadamente porque realmente no pude hacerlo de la manera propuesta como cartel o como una sola proyección como todos lo han estado haciendo. Lógicamente trataré de trabajar en ello, ya que se me borró y se me desorganizó varias veces y ya no supe cómo corregirlo honestamente. Sin embargo, todos los puntos fueron respetados y lo que fue pedido está intacto en su contenido. ¿Ok? Sí, maestro, adelante. Con esta introducción empiezo. ¿Le pueden ver? Ya, Sí, maestro, ¿verdad? ya. Sí, Ok. ya está. Yo escogí como tema, como título, Educando para la vida en tiempos del nihilismo. ¿Ok? Traté de usar los métodos deductivos e inductivos en este trabajo. El deductivo, quizá como ya saben ustedes, es una orientación que va de lo general a lo específico, y lo inductivo son los casos particulares a lo general. Entonces traté de hacer de una manera, utilizar esta metodología. Tomé como referencia principalmente al doctor Herrera, nuestro profesor, a Michel Henry, Jan Patochka, Gadamer y María Zambrano, de una manera muy general, claro está, porque es muy poco tiempo para poderlo abordar todos, ¿no? ¿Por qué ellos? Porque siento que reconocen el trabajo de base a imaginar el futuro y dan bases concretas de lo que se ha discutido sobre la educación en esta clase. Como resumen de mi trabajo, de la educación en tiempos del nihilismo, se intenta crear conciencia sobre la vida por medio de la educación en estos tiempos donde impera el nihilismo, donde al parecer se está acabando la curiosidad por aprender, donde cada día se hace más fácil darle un celular a un niño para entretenerlo que darle un libro y explicarle la importancia y diferencia al mismo tiempo. Se tratará de mencionar algunos de los autores que repasamos en la clase, así como los conceptos manejados en esta, con el fin de exponer la importancia de la conciencia de la educación para fomentar el cuidado de la vida. Los objetivos que trato de puntualizar son la importancia de la educación como tal, el despertar el deseo de cuidar la vida, crear conciencia a partir de la educación que recibimos y educarse para transformar la manera de ver al mundo. ¿Okay? Las palabras claves que voy a usar son educación, que aquí les pongo un poquito de su significado etimológico, que es conducir, guiar y orientar. Nihilismo, que habla de que todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido. La ética, que estudia los actos humanos, buenos y malos. Conciencia, que es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. La ortodoxia, que es un apego hacia ciertas creencias o teorías. Y apodíctica, que encierra una verdad concluyente y que no deja de lugar a dudas. ¿Ok? La introducción sería de esta forma. La filosofía y la educación, desde el punto de vista etimológico, nos definen a filosofía como el amor a la sabiduría y a la educación como la guía u orientación. Ambas correlacionadas de una manera muy estrecha, dada que tenemos que tener cierta inclinación al saber para poder dejar guiarnos en un aprendizaje intrínseco, que debe ser propio, característico y no dependerá de ninguna circunstancia más que la simple y mera curiosidad de querer conocer algo más. Y no quedarnos solamente con lo que se nos ha dicho, ya que no hay conocimiento que acote como tal amplitud de esto. Porque el educar no es solo la acción de transmitir el conocimiento, es el cuidado de la vida como tal. Esto es y debería ser lo esencial en ella, ya que el solo vivir significa una búsqueda constante del conocimiento, el cual nos puede llevar a pretender la libertad misma. La problemática que tenemos acá es que si el educar no es solo la acción de transmitir el conocimiento, lo esencial en esa transmisión debería ser el cuidado de la vida. Entonces, ¿cómo debería funcionar la educación para la vida misma en estos tiempos donde pareciera que el nihilismo gana terreno? ¿De dónde deberíamos partir para poder desarrollar esta educación? Ya lo menciona Alberto Herrera en su obra Educar contra la barbarie. El hombre pertenece a la cultura de la vida. Educarse en ella ayuda a abrir los ojos y temor a nombrar lo que hemos perdido. Por eso debemos ser capaces de poder discernir entre lo que es y lo que no es, o en lo que puede ser o no puede ser, ya que con esa sed de aprendizaje y con la guía adecuada podemos hacer uso de un razonamiento perfectible, que a su vez nos puede llevar a una ortodoxia,
con la cual podremos apreciar la objetividad de las cosas alrededor nuestro. De ahí la comunión entre filosofía, educación y epistemología. Estas tres serán grandes herramientas para luchar contra el nihilismo que hoy en día se vive. Ese mismo nihilismo con el cual muchos han catalogado a nuestra época. Habría que buscar la integración del conocimiento siempre con esto, porque se ha perdido ya el vínculo que existía anteriormente entre profesor y estudiante, que se ha practicado mucho en esta clase, porque tanto educadores como estudiantes ven todo sin sentido, porque tenemos que estudiar nada más para cumplir una etapa más en la formación, que se habló en una de las primeras clases. Los educadores y profesores solamente ejercen su trabajo sin un fin esencial. Ya nadie se pregunta nada, ya nadie ve más allá, nadie cuestiona, nadie se interesa. Todo se ha quedado en una lamentable incapacidad de formar conciencia, sobre todo una conciencia de vida, que es una de las cosas que más se ha recalcado en esta clase, como todos creo que se han dado cuenta, ¿no? Y esto es lo que se debería ser fundamental al momento de transmitir el conocimiento, enfatizando siempre lo bueno que hay en la humanidad. Precisamente por esa problemática que acabo de mencionar, dividiré en 4 pequeños subtemas esta problemática. ¿Okay? El subtema número 1 lo titulé Las preguntas y respuestas a nuestros planteamientos. Cada que nos educamos a alguien, nos debería dar la llave para abrir las puertas de la conciencia hacia la vida. Cada respuesta a las preguntas que nosotros nos vayamos a plantear nos llevará a otra pregunta más, la cual debe ser llevada a cabo por cada individuo, de acuerdo a las situaciones fundamentales de su existencia, para que éstas tengan coherencia con su situación de vida, de tiempo y entorno en que cada uno se desenvuelve. En nuestra sociedad hoy en día el aprender algo nuevo nos cuesta. Nos quedamos en una zona de confort en la que todo se da por cierto. No buscamos más allá de lo que ya conocemos. Lo ya establecido ni siquiera lo cuestionamos y mucho menos buscamos la respuesta a cosas que nos llegan a intrigar. Y de ahí yo me vuelvo uno de ellos porque me quedo en una zona de confort en el sentido tecnológico, por lo que antes no era necesario tener tanto tiempo con una computadora, ¿no? Y hacer programas, buscar, no sé, Word y tantos Excel y PowerPoint, y nos quedamos casi en el pasado. Entonces quizá ahí radique muchos de nuestros males como sociedad que somos, ya que no pensamos y nos dejamos llevar por lo que se supone que saben más. No buscamos la manera de emitir un juicio por lo que sabemos, sino por lo que nos dicen. De ahí nos volvemos intolerantes hacia otros modos de pensar que no coinciden con los nuestros, o en lo que nos han hecho creer. Los problemas emergen y el nihilismo va a emergir también haciendo mella en más de uno de nosotros. Eso nos lo resume Jan Patočka de esta manera. La vida sabe de su debilidad interna y su primera reacción consiste en esquivar sus consecuencias. Por eso nos cegamos ante la desidia del régimen educativo. Aceptamos sin chistar siquiera en lo que se nos ha sido impuesto. No generamos conciencia alguna por la vida misma, ni creamos ese cuidado por ella. La vida, que es lo más importante, ¿no? Nos inculca que vivir significa una búsqueda del conocimiento para aspirar a una libertad. Y esa libertad que se busca para poder vivir en esos tiempos de nihilismo es la cual me lleva al tema número 2, al subtema número 2, que sería la libertad para vivir sin nihilismo. Esa libertad en la educación y en la vida misma debería comenzar desde el núcleo familiar y luego por medio de la escuela, favoreciendo y fomentando así la aceptación de la mano del aprendizaje, dejando de lado el nihilismo en lo que en nuestros días se ve con gran frecuencia. De este modo tendríamos a 3 elementos importantes en nuestra sociedad: educación, ética y filosofía, que a mi modo de pensar deberían seguir ese orden, para una educación plena y una mejor aceptación de todas las partes involucradas, así como la precisa orden de que se pudiera transmitir de esa manera en las escuelas desde que somos niños. ¿Y por qué desde que somos niños? Porque así desde pequeños cada uno de nosotros pudiera tomar conciencia del mundo que nos rodea. Y eso sería de una manera inteligente, moral y normativamente incluso, comprendiendo cada uno, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo de una manera racional. Y con eso podríamos determinar el modo de conducirnos por el mundo con respeto a nosotros, con respeto hacia los demás, con respeto hacia nuestro medio ambiente incluso, y sobre todo con respeto hacia la amplitud de la vida misma, que es lo que se está buscando o lo que se ha buscado mucho en esta clase. Así que aquí creo que es prudente mencionar una vez más una cita del doctor Alberto Herrera, que nos dice que por extraño que sea,
Hoy podemos describir con mayor rapidez las cualidades elementales de la naturaleza, pero nos resulta insoportable desarrollar una consideración formal de la crisis de esta época y cualquier definición nos parece suficiente. ¿Por qué esto nos puede llegar a suficiente? Aquí me pregunto. Simplemente porque desde niño no se nos ha inculcado el hecho de pensar más allá de lo que se nos transmite. O simplemente no se nos transmite, perdón, como lo voy a explicar en el subtema número 3, que es la importancia del aprendizaje desde el núcleo familiar. ¿Cómo se puede lograr esto? Aunque el aprendizaje en sí ya es instintivo en el ser humano, este siempre va a requerir de una gran guía, ¿sí? Pero una guía que esté realmente preparada para transmitir ese conocimiento de una manera hasta cierto grado apodíctica, hacia la vida sobre todo, pero que al mismo tiempo esté preparada para hacernos pensar qué es lo que carecemos hoy en día. Con tanta tecnología que se usa de una manera hasta cierto modo ignorante, podemos ver niños de entre 1 y 6 años siendo controlados por un dispositivo electrónico para que no molesten. Niños de entre 6 y 12 años controlados por un videojuego en el celular u otro dispositivo. Y adolescentes perdiendo el tiempo sin ni siquiera darse cuenta en las redes sociales, siendo influenciados por otros adolescentes sin una guía que les diga qué hacer o qué no hacer. O al menos ponerles un límite en lo que ven y el tiempo en que lo ven. Ya que darle la herramienta a alguien con el simple fin de calmarlos no llevará absolutamente a nada sin una guía que esté pendiente de ella. Aquí usaré lo que menciona Gadamer en esa entrevista que le hicieron, que me llamó mucho la atención hacia la respuesta de un padre, que le dice, bueno, ¿qué más da? Están frente a la tele. ¿Se pueden ustedes imaginar los problemas que este padre llegará a tener si se han hecho más fáciles estos primeros años gracias a que los hijos han estado mirando en exceso la televisión? Naturalmente está cometiendo un funesto error. Así nos lo menciona Gadamer como un ejemplo hasta cierto modo chusco, ¿no? Pero realmente la infinidad de veces que ocurre en nuestros núcleos familiares, a falta de guías reales que dejan a sus hijos en manos de videojuegos, que fungen a su vez de guías y hacen que este nihilismo actual se acentúe cada día aún más, como también lo menciona Gadamer, allí donde el lugar ya ha fracasado por completo, normalmente tampoco el maestro tendrá mucho éxito. Por lo tanto, nosotros como educadores no deberíamos desaprovechar la gran oportunidad de poder usar todas las herramientas que tenemos inconscientemente y darnos cuenta de una vez por todas que todo a nuestro alrededor es una invitación para cuestionar nuestra realidad y una oportunidad también, como dijimos al principio de esta clase, ya que si tenemos un objetivo planteado al momento de educar y ser educados, vamos a poder establecer cuánto podremos dominar y entender para crear algo uno mismo, con el fin de que dentro de una sociedad se usen estas herramientas que se nos pongan a nuestro alcance de una manera productiva y que sea beneficiosa para todos, ya que eso es lo que debería ser la enseñanza. Nada más y nada menos que una incitadora del autodescubrir para que se convierta en la base para continuar solo nuestro camino de una manera racional, objetiva, ética y filosófica, como lo menciono en el último subtema, que es el subtema número 4, que son estas herramientas para educar para la vida. Si hacemos uso de todas las herramientas que están a nuestra mano, nos ayudarán a entender que el ser humano, en su afán de avanzar, siempre trata de humanizarse a través de los procesos educativos, tratando siempre de prepararse para, según él, estar listo para enfrentar la vida de una mejor manera, y creyendo que con esto realizará el fin que pueda tener en esta vida, válgase la redundancia. Todo eso derivado pura y exclusivamente de su deseo, originados en gran parte por una sociedad que dicta lo que debe ser mejor, sin ni siquiera presentar la mayor parte del tiempo los conceptos, valores y proyectos reales del proceso educativo como tal. Nada más es ir a la escuela, prepararse, tener una carrera, buscar el trabajo, subsistir y nada más, sin ni siquiera plantear una conciencia de vida en lo más mínimo, porque ya lo dijo Michel Henry en una de sus obras. Siempre tenemos conciencia del mundo y nunca conciencia de nuestra conciencia del mundo. Es tarea de la filosofía evidenciar esta actividad incansable de la conciencia que percibe el mundo, que concibe las debilidades y las abstracciones de la ciencia, que imagina, que recuerda, etc., produciendo así todas las representaciones irreales que no cesan de acompañar el curso de nuestra vida real. Por eso la importancia de usar cualquier herramienta disponible a nuestro alcance, porque con eso podemos ir un poco más allá de lo que la media de la población, al menos en nuestro país, que es un país de tercer mundo. No deberíamos ser solo eso, sino que deberíamos ir un poco más lejos, porque nuestra inteligencia como tal debería no ser solo manejada con el fin de tener una carrera y un trabajo.
Deberíamos ser capaces de ser mejores en todos los ámbitos posibles y crear con esto, de una vez por todas, la conciencia de vida que tanta falta nos hace en estos días, donde pareciera que el nihilismo cobra más simpatía. Así como conclusión, les voy a leer un pedacito y luego les expongo lo que yo pienso. La educación, cultura y conocimiento deben jugar un papel muy importante en la formación de una persona, para que desde edades tempranas esta no se rompa o fracture y pueda ocasionar el nihilismo que cada vez pareciera que gana terreno a pasos agigantados, haciendo que las personas, estudiantes, manifiesten su desidia de muchas maneras, lo cual tenemos tangibles en nuestro día a día, lo que muchas veces inconscientemente vivimos desde que comenzamos a crecer, que todo esto dependerá directamente de la educación que tengamos desde niños y de quién nos eduque, ya que si alguien toma una educación o guía diferente a lo que están acostumbrados, la educación y por ende la disciplina pudieran cambiar y ser dirigidas hacia un fin común mejor. Se convierten en personas más disciplinadas, cultivadas, prudentes y mucho más civiles, donde la gente esté despierta, ya que al estar despiertos y conscientes de nuestras debilidades y fortalezas, podremos avanzar en pro de una sociedad y conciencia de vida, siendo capaces de hablar de cosas o objetos trascendentales que nos ayudarán a formarnos y desenvolvernos individualmente dentro de un grupo, creando con esto una sociedad pensante, racional y diversa, con aceptación de maneras positivas, tratando de usar siempre un razonamiento perfectible para poder apreciar la objetividad de las cosas, y por ende buscar y tratar de encontrar lo que la epistemología busca, que es nada más y nada menos que el sentido último de la educación, que debería ser el despertar el deseo de cuidar la vida. Por lo tanto, antes de concluir totalmente, mencionaré a una cita de María Zambrano que dice que la vocación hace que la razón se concrete, se encarne, que la vida se sustancialice y se realice al par, uniendo así vida, ser y realidad. Y como todo ello sucede dentro del orbe de todos, la razón total, la razón del mundo, está en ella incluida, y por ella al par manifestada. Así que todo esto, o por lo tanto, para concluir, todo esto dependerá siempre de la educación que tengamos desde niños, creo yo, y de quién nos eduque. Ya que si alguien toma educación o guía diferente a lo que están acostumbrados, la disciplina va a poder cambiar, como ya dije, ¿no? Y va a ayudarnos de formas diversas a desenvolvernos individualmente dentro de un grupo. ¿Okay? Y por esto va a despertar el deseo de cuidar de la vida para mantener una perspectiva para que al estar educados podamos defender a la libertad y transformemos a los obstáculos en algo positivo, siempre combatiendo al mismo tiempo el nihilismo que destruye todo y lleva a la indiferencia, reconociendo siempre al trabajo en base a imaginar el futuro. Y mi bibliografía ahí está, son de los autores que más me tomé, doctor. Creo que me hice los 15 minutos, no sé si me aventé un poco más, disculpe. No, está muy bien, maestro. Yo creo que optar por la presentación al modo de una ponencia está muy bien porque permite tener como una amplitud con respecto al tema que se va a abordar, ¿no? Es correcto. La propuesta que yo les hice de trabajar en un cartel es pensando también en herramientas que ustedes pueden tener para aplicar con sus estudiantes o para trabajar en algún evento académico, pero bueno, la manera más, sin duda, más formal, más sentida, digamos, más encarnada, como ya también se dijo, pues es defendiendo una exposición, ¿no? Okay. O dando estos argumentos. Y tenemos como pues dos ejercicios y por ejemplo en la presentación que nos compartió el maestro Alejandro hay como la elección de un solo autor que se analiza, se trabaja. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es una mirada que integra diversas perspectivas, pero pues que cumplen el objetivo, ¿no? De profundizar el tema central. Realmente, claro que importa de quién se toman las ideas, a quién se discute, pero ante todo es a partir de la experiencia vivida, ¿no es cierto? Donde sí, todo exactamente. Pleno sentido, ¿no? Por supuesto. No, yo creo que como ya concretamente en esta presentación, en esta ponencia, queda muy claro cómo organizó usted los argumentos. Okay. Esto me permite también como recordar, ¿no? A todos los compañeros, compañeras, que en la cuestión educativa,
digamos, metodológicamente, ¿no? A lo mejor esa parte hace falta también como revisarla, reiterarla. Metodológicamente siempre partimos de un problema, efectivamente. Es en la conciencia, en la voluntad, en la inquietud del maestro que tiene ante sí un problema que se da cuenta impide que se cumplan los propósitos de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, acá se trabajó como problema real el nihilismo, ¿no? La falta de sentido, y se caracterizó en una situación muy concreta, que es la cuestión de cómo se da la educación desde el nicho familiar, ¿no? Ahí recordando a Gadamer, a Zambrano también, ¿no? Sí, sí. Y luego, bueno, no me gustaría decir atacar el tema o el problema, sino cómo profundizarlo, tomarlo y encontrar sí, sí, ¿no? Maestra Samantha, sí, la escuchamos, perdón. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, adelante. Se supone que el nihilismo es una corriente filosófica, ¿no? O sea, siento que es más a profundidad porque según yo hasta tipos hay, ¿no? Bueno, lo que yo sabía. Porque sí está enfocado como usted dice, al problema, pero siento que está más a profundidad esa corriente filosófica que a lo que se planteó, ¿no? Bueno, siento que va muchísimo más. No únicamente es a negar todo lo que existe o así, sino que existen diferentes posturas para esa corriente. Bueno, yo sabía eso. No sé si esté equivocada. No, no Es que sé. usualmente no hay un sentido superior para la vida, para los nihilistas. Usualmente todos los nihilistas carecen de explicación verificable. Ellos solamente niegan muchas cosas y por lo tanto, como les decía ahí, nada tiene sentido para ellos. Es como decir, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué estudio una maestría? A eso me refería, no tanto como la corriente, creo Ajá, yo. pero es que en realidad creo que sí. Bueno, yo siento que sí. Me ¿Cómo? confundí en eso, pues. No Sí, no, supe no, si no está hablabas bien. No, yo de... aquí lo veo como, no como la corriente filosófica, sino como los valores que tienen la gente en la educación, los chavos, los chicos en la historia. Aquí nadie sabe cuándo se educa, el por qué lo hacen o por qué no lo hacen, por qué lo dejan de ser. Porque si no, si hablamos solo del nihilismo, acuérdate que ella postula una idea de existencia concebida, ¿no? Constante de una historia objetiva, se supone. Pero ahí nos meteríamos en muchos más problemas, quiero creer. Sí, por eso me confundí un poco, como que hayas No, utilizado ese tipo de... Pero no bueno. sé qué nos podría decir el doctor al respecto. No, Para que nos saque de la duda. no, no. Fíjense, justo con los estudiantes de ciencias tocábamos ese tema en la semana. Entonces, el texto que estoy trabajando con ellos, les cito lo que expone la doctora Celida Godina, que es con quien yo me he formado en filosofía. Bueno, en su libro, Hombre y técnica en el mundo contemporáneo, una mirada desde la ética, define así al nihilismo, ¿no? Y yo creo que es la definición más universal y más objetiva, ¿no? Tiene que ver con la idea de que ni en la naturaleza ni en el universo hay ningún valor en sí ni ninguna finalidad dada. Exactamente. Entonces, independientemente de que haya posturas filosóficas, no solo se trata de la filosofía, es una cuestión de cómo ver la cultura, ¿no? Hace rato también en exposiciones previas se hablaba de cómo esto eh, está vinculado a comprender la cultura y cómo afecta a la cultura. Bueno, si se trata de alguna postura, si se trata de algún modo de vida elegido incluso, ¿no? No será difícil escuchar que de acuerdo a cómo vivimos estos tiempos, haya quien elija deliberadamente ser nihilista, ¿no? Pero lo que está en esencia en esta actitud o en esta decisión es la negación absoluta de que hay valores en sí mismos. Y contra eso la educación tiene que combatir fuertemente porque las consecuencias, además de las que pues ya se comentaron en la exposición del maestro Enrique, sin duda una de las más graves es desinteresarse por
uno mismo o una misma, ¿no? O sea, ya ni siquiera hablemos de los daños más catastróficos, como que se nos olvide el cuidado del planeta, que se nos olvide el respeto a los otros, se nos puede incluso olvidar o deliberadamente elegir perder todo compromiso con uno mismo, porque la vida es esfuerzo, ¿eh? Es contemplación, es admiración, es profundidad, es asombro, pero también es lucha, como dice Karl Jaspers, otro gran filósofo de la existencia, ¿no? Es esta necesidad, como les comparto en el último ensayo que les pasé sobre la pandemia. Bueno, es un esfuerzo por afirmar la victoria de la vida. Ya la vida gana, sin duda, a pesar de que las cosas estén sometidas al nihilismo, pero pues eso no es algo que se dé gratuitamente, ¿no? Implica, ante todo, digámoslo como dice, una voluntad de lucha, de esfuerzo, de compromiso por lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, al margen de las posturas, como podría haber incluso diversas opiniones, ¿no? Diversas ideas acerca de cuál es el sentido de la educación. Bueno, para que ustedes salgan de ese atolladero terminológico, doxográfico, porque bueno, siempre acabar definiendo un concepto tomando en cuenta todos los autores, nunca vamos a acabar, ¿verdad? Sí, exacto. ¿No? Entonces, siempre yo estoy de acuerdo con el comentario de la exposición, que son fundamentales la educación, la filosofía, la ética, y son fundamentales por lo que significan en sí mismos cada uno de estos conceptos, y porque poseen una noción esencial ligada al ser humano. Cuando ustedes enfrenten la búsqueda de claridad de alguna idea, de alguna propuesta, de alguna teoría, siempre pregúntense, imaginen que ese es como el último filtro, ¿no? ¿Qué dice esto acerca del ser humano? Si no responde a nada, el sentido último de algún término, de algún concepto, entonces, bueno, ahí hay que tener mayor amplitud, ¿no? Como lo propone Patočka, ver que no se trata solo de conceptos sueltos, digamos, ¿no? Porque hay ideas muy arraigadas en el corazón mismo del ser humano, ¿no? O sea, podríamos hablar, aquí hemos hablado de la idea del conocimiento, pero podríamos haber hablado también de la idea de los sentimientos, ¿no? De qué lugar ocupa el amor en la formación de un individuo, cuál es el lugar del perdón, cuál es el lugar de la prudencia, ¿no? Entonces, bueno, claro, siempre, más allá de la discusión, que siempre aviva las posturas, le permite que se vea cuál es el dinamismo, ¿no? de la experiencia de aprendizaje, nosotros siempre promovemos que nuestros estudiantes discutan los temas, no está mal, pero siempre tenemos que conducir estas discusiones al terreno de lo esencial, ¿no? Entonces, acá hay que ver que lo esencial es que la educación siempre tiene que ir en contra de toda negación de lo esencial, ¿no? Aunque parezca esto como un rodeo, ¿no? Sí, exacto. O sea, lo esencial es que la educación tiene siempre que luchar contra todo aquello que niegue lo esencial. Y hay muchas cosas que niegan lo esencial, ¿no? El contexto, las actitudes, el materialismo, la técnica, bueno, la lista sería interminable también ahora, ¿no? Pero humildemente, desde nuestra dimensión formativa, desde nuestra experiencia, sí podemos levantar la voz y decir, bueno, yo a lo mejor no manejo esto a la perfección de la tecnología, pero realmente ¿quién puede? Creo que nadie. Pero a partir de la comprensión que tengo de lo que estoy ahora viviendo, de lo que estoy ahora problematizando, puedo sostener esta idea, ¿no? Entonces, bueno, eso también les va a ayudar mucho a ustedes cuando tengan que sostener, ¿no? Un pensamiento propio ante, pues siempre se interpela al ser humano, ¿no es cierto? Los mismos estudiantes, así, bueno, profesor, ¿por qué dice eso, no? O los directivos, o la cultura, la sociedad, todo el mundo nos pide explicaciones. Bueno, los maestros tenemos que siempre ser, no enojarnos, al contrario, decir, bueno, esta es una oportunidad para exponer algo que mantenga el cuidado, que subraye el cuidado de la vida, ¿no? Muy bien. Bueno, pues agradezco la intervención de la maestra Samantha, está muy bien. La respuesta Gracias, considero muy bien del maestro Enrique, la exposición muy gracias, bien. doctor. No, al contrario,
Gracias por esta exposición también. Si están de acuerdo, pasamos al siguiente tema de parte de la maestra Stephanie, por favor. Sí, doctor, gracias. Voy a Gracias. proceder a compartir mi pantalla. ¿Ahí lo pueden ver? Así es, se ve muy bien, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero pedirles de antemano una disculpa por si es que llegan a escuchar un ruido en el fondo. Son situaciones ajenas totalmente a mí. Yo creo que pues esto es muy normal cuando nosotros no tomamos clase en un aula. Bueno, vamos a Claro, dar no hay inicio. problema, gracias. Gracias, doctor. Yo elegí el tema, ¿cómo puede la educación ayudarnos a adquirir un conocimiento esencial de la vida? Debido a que, bueno, desde un inicio fue la hipótesis del seminario y yo me inspiré en Paulo Freire debido a que fue, bueno, lógicamente todos los pensadores tienen sus puntos de vista en particular, sin embargo, Freire fue el que llamó o captó más mi atención. Y bueno, también tiene su grado de complejidad, sin embargo, se me hizo como más digerible y muy amena sus lecturas. Y bueno, pues en resumen, es sumamente importante pensar de lo que se trata lo fundamental del cuidado de la vida para así poder encontrar la forma de que nuestras acciones no repercuten o atenten con nuestra vida. Los objetivos, pues yo tengo un objetivo que es el principal, que lógicamente pues es responder la pregunta inicial del tema. Y mis objetivos secundarios son comprender las aportaciones que hizo Paulo Freire en el desarrollo del pensamiento crítico de la educación. Y mi otro objetivo secundario es despertar el conocimiento en los individuos que exija el cuidado de la vida. Mis palabras clave son conocimiento, educación, cuidado, vida y libertad. Estas palabras clave como tal, pues tienen distintos significados en nuestra vida cotidiana, sin embargo, pues para efectos del seminario y bueno, para entrar en materia, pues tienen realmente un significado mucho más profundo, como lo hemos venido viendo a lo largo del seminario. Por ejemplo, el conocimiento pues tiene que ver con las experiencias propias de la vida y su finalidad es despertar el cuidado de la vida. La educación como tal, pues es despertar la conciencia de la dignificación de la vida. El cuidado se puede decir que es como una protección de la vida misma. La vida, pues es la energía esencial mediante la cual el ser que la actúa, perdón, el ser que la tiene. Hace un momento el doctor nos explicaba con el tema de Bachelard que pues la vida tiene en sí un significado mucho más profundo. Em, Se rige por distintas formas. Y bueno, la libertad como tal, en esta ocasión pues la vamos a encaminar más a la posibilidad de ser o no ser. Y pues más que nada, la metodología que yo utilicé en esta ocasión es una investigación cualitativa, ya que en este caso se estudia a la gente a partir de lo que se dicen y hacen las personas en un escenario social y cultural. Y específicamente, pues yo utilicé lo que es el diseño documental, ya que la unidad de análisis son los propios documentos y es un material de índole permanente, el cual se puede acudir como fuente o referencia en cualquier lugar y en cualquier momento. Y esto pues para aportarnos información. La introducción de mi tema, bueno, pues en algún momento de nuestras vidas, todos nos hemos preocupado, inclusive pues nos ha causado temor el desconocimiento del futuro. Y es ahí cuando comenzamos a ocupar nuestra mente en buscar las respuestas, hasta que de pronto se nos atraviesa algo que desvía nuestra atención y dejamos a un lado todos nuestros cuestionamientos y por tanto no tomamos decisiones prudentes. Es aquí donde radica la importancia del presente trabajo, ya que esto únicamente se podría evitar al lograr que por medio de la educación adquiramos un conocimiento esencial de la vida y se nos muestre la relación entre lo que está pasando con lo que es la vida misma. La problemática como tal, pues es que en la actualidad la educación ya no es atendida como formación, sino pura y exclusivamente como entrenamiento. Y esto, pues lo veníamos viendo desde la materia pasada, que era seminario de filosofía de la educación.
Nos comentaba la maestra que pues se adiestra a un animal, por ejemplo, a un caballo, se le dicen las indicaciones o los movimientos que tiene que hacer y únicamente se repiten, pero no se puede entrenar o adiestrar a un ser humano. Y pues estamos acostumbrados a recibir información sin hacer ningún tipo de cuestionamientos ni poder expresarnos libremente debido a opresiones y desafortunadamente por ello nos hemos acostumbrado a una zona de confort en la cual se carece de madurez y cierto criterio racional. Se actúa sin pensar en las posibles consecuencias que atentan contra la vida. Y esto, pues hace un momento también explicó de ello nuestro compañero Enrique, que pues prácticamente cuando, por ejemplo, nosotros estamos en la escuela, desde pequeños se nos ha pues impartido algo que en el cual únicamente se habla, pero pues no podemos estar preguntando. Nos quedamos con dudas o si preguntamos, pues también el docente o profesor o quien nos esté enseñando también se puede llegar a molestar. Y bueno, pues un método educativo desde el pensamiento crítico aborda lo local, regional, nacional y global y mantiene una visión contextual dentro del sistema educativo. El diálogo pedagógico implica tanto el contenido u objeto cognoscible como a los educandos, quienes dialogan con el contenido. Cuando pasa lo contrario, se obstaculiza la capacidad de pensar y de desafiar el pensamiento y todo queda en exposiciones que domestican o hacen que los educandos, duerman arrollados, ya lo que estábamos comentando hace un momento. No desarrollamos, por ejemplo, diversos aprendizajes, únicamente recibimos información, muchas veces la memorizamos y como se dice vulgarmente, la escupimos en el examen. Pero pues eso no nos ayuda de nada porque no pensamos ni investigamos más allá. Y de igual forma, pues tomar distancia y ser curiosos en toda práctica educativa es un rasgo de quien enseña y quien aprende. Por ello, el pensamiento crítico inquieta al educador y al educando. No frena la capacidad de pensar, se entrega a la curiosidad y aporta en la formación de sujetos más auténticos. El método de Freire, como tal, pues considera la enseñanza como acto creador y crítico, la curiosidad como eje de las acciones de enseñar y aprender. La persona docente que no enseña, no estudia y pues enseña mal lo que mal sabe. Una enseñanza crítica considera como deber y derecho del docente enseñar en el tiempo y en el espacio en el que se encuentra, percibir objetivos, metas, sueños, proyectos, contemplar otras posiciones distintas al acierto y la verdad del docente, considerar temas distintos que puedan proponer los estudiantes o la comunidad y sobre los cuales pueda versar el análisis y la reflexión. El derecho a conocer los orígenes de lo que se estudia, mantener una posición crítica, vigilante, indagadora, reconocer el poder de la ideología dominante y cómo contrarrestarla. Y bueno, pues mi conclusión es que todo ser humano debe apropiarse de la palabra, la lectura, la escritura y su mundo en general, ya que todos tienen derecho a una vida en amplitud. Y esto, pues, para Freire está muy claro, pero pues siempre debemos de actuar con madurez, ya que esto es educación y por medio de ella, podemos adquirir una libertad responsable, siempre preservando el cuidado de la vida. Y para lograrlo, debemos ser lo suficientemente sensibles en este quehacer y pues que nos hemos de comprometer con ello, ya que sería algo nuevo por vencer, por digámoslo así, pues sería un obstáculo, entonces tenemos que vencerlo. Yo como tal, pues leí 2 libros, uno que fue el que nos proporcionó el doctor, que es La pedagogía de los sueños posibles, y bueno, de igual forma tuve la oportunidad de conversar con un familiar y me comentaba que pues tenía un libro de Freire. Entonces, pues para mí fue un gusto leerlo y fue La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Entonces, por medio de ellos dos me basé. No sé si tengan alguna duda. Sí, muchas gracias, maestra. ¿Algún comentario a la exposición? ¿Pregunta? Por mi parte no, doctor. Igualmente, de mi parte también no hay ninguna pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me parece una exposición muy clara,
yo agradezco mucho que se retomara a Freire, no pasarlo por alto. La obra pedagógica de Freire, de compromiso con lo social, es fundamental en nuestra formación y para entender la importancia de la práctica educativa, de qué nos hace docentes. No ha sido interesante, me pareció muy bien que conceptos que se comentaron en otras obras se aplicaran al pensamiento de Freire, se viera que también en él pues hay toda esta idea de la vocación, del horizonte, ¿no? De la amplitud, ¿no? Eso estuvo muy bien, porque pues ayudan también a una lectura más detenida de sus textos. Haber consultado la pedagogía de la esperanza, excelente, ¿no? Yo creo que para los tiempos tan complejos que vivimos, no solo por la cuestión tecnológica, también por la incertidumbre hacia el porvenir, como bien se dijo en la introducción de la exposición, de esta exposición, y bueno, tener en claro cuáles son los fines entonces de la práctica educativa requiere que con mucho cuidado, con mucha atención, busquemos con quiénes hacer este diálogo, ¿no? Y Freire es una propuesta, ¿no? Es un interlocutor ahí donde nosotros podemos dignificar nuestro compromiso por la enseñanza y también por el aprendizaje, porque mucho de esto se da, efectivamente, bien se ha explicado ya, ¿no? En esta presentación, bueno, a partir de superar obstáculos, vencer prejuicios, siempre como defendiendo esto también es algo muy padre de la educación, que un maestro o maestra siempre está a favor de los aspectos positivos de la cultura, de la persona, de la convivencia humana, ¿no? Entonces eso yo creo que también es fundamental, ¿no? Me parece muy bien la exposición, maestra, entonces yo Gracias, doctor. le agradezco y bueno, ahí está también la propuesta para continuar la obra de Freire. No sigo sin recordar el título de Pedagogía contra los Miedos, una cosa así, valdría la pena. Hay muchos libros de Freire disponibles en la red que pueden ustedes revisar, ¿no? Entonces, pues agradezco este trabajo y sobre todo también al comienzo de la exposición que se definieran los conceptos clave, creo que están muy bien definidos, están perfilados a lo que Gracias. dijimos en el seminario, perdón, ¿no? Y muy bien, ¿no? Muy bien, eso también a quien enseña siempre le da a uno un plus, porque de momento, pues uno se pregunta, chin, no sé si fue clara la cosa o que queda pendiente, pero pues se compensa siempre con la disposición de los compañeros, las compañeras a profundizar y bueno, ya cuando se da la ocasión, pues delimitar muy bien, ¿no? Muy puntualmente a qué nos referimos con la educación, con el conocimiento, con la vocación, con la libertad. Bueno, vean, aun cuando fueron pocas sesiones, cuántos conceptos no importantes para la educación han surgido. Y por último, otro aspecto que quiero destacar es que me parece muy bien es el diálogo, ¿no? El diálogo propuesto entre este seminario y el que tomaron previamente, ¿no? De filosofía de la educación. Ese ejercicio yo sugiero que lo sigan manteniendo para que al término de su posgrado, bueno, tengan una idea, tengan una visión de unidad de todo lo aprendido, ¿no? No son cosas aisladas, se dijo muy bien, hay una profunda relación entre una cuestión y otra, y así seguro será con sus siguientes seminarios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, maestra Stephanie. Gracias, doctor. Si están de acuerdo, pasamos a la siguiente exposición de parte del maestro Argelio, por favor. Sí, permítame un momento, ¿eh? Claro, maestro. Sí, ¿me escuchan? Ya lo escuchamos, maestro, adelante. Ah, es que estoy tomando el audio en otro lado. No, se escucha muy bien. Bueno, buenas tardes, compañeros.
Yo también hice el cartel refiriéndonos a la pregunta inicial de este seminario de epistemología de la educación y que es, como ya todos saben, la siguiente: cómo la educación puede ayudarnos a adquirir un conocimiento esencial de la vida. Eh, yo tomé varias referencias de varios autores, intentando, bueno, que fueran formando una idea, ¿no?, más clara de lo que yo quisiera tratar de exponer, ¿no? Ya tomando como referencia las lecturas primera, de la segunda y de la tercera sesión, este, me atreví a contestar la pregunta con una idea mía, que es que, que es la respuesta de la pregunta para mí es conversando y esforzándonos en crear contextos que permitan a las personas cuestionar las percepciones fatalistas de las circunstancias en las que nos encontramos y podemos cumplir nuestro papel como participantes activos de la historia. Bueno, no es completamente una idea mía, sino también vienen ahí las referencias, ¿no?, de por qué estoy tomando estas ideas. Y como resumen, puse que educación es la base del ser humano, ya que ésta lo conduce a una serie de transformación de nuestra persona, ¿no? Y de cómo ver la vida. También puede darse de los conocimientos obtenidos de generación en generación, y entre comillas, pues puse experiencia, que es una imagen que está del lado izquierdo, que yo la quise interpretar como el respetar los años. Y ya como objetivos, pues eh, quise poner como objetivos en el cartel, para tratar de comunicar, el conocer la importancia del cuidado de la vida en la educación y cómo se puede la vocación generar una interpretación profunda del conocimiento más allá de lo teórico. Puse una manita refiriéndonos a que nosotros tenemos que dejar huella en la historia, ¿no? Las palabras claves, puse que es cuidar, vocación, la percepción, educación, vida, contemplación de la vida y escolarización, ¿no? Ya como una introducción, este, puse que, permítame, tomando en cuenta mm, como referencia de las lecturas de las sesiones del seminario y con este material de apoyo, se pretende poder profundizar en la educación como este camino hacia la libertad del conocimiento y cómo puede ayudarnos al cuidado de la vida. Este, Patochka, ahí lo retomé, dice: Dios le dio al hombre la libertad de elegir, realizar la forma de vida que le plazca. Ahora bien, la libertad del hombre reside ante todo en la posibilidad del ser y del no ser, y no en mero parecer. Es importante que siempre mantener un sentido crítico de las acciones que se realizan en la vida en la vida cotidiana, pues si bien en la actualidad se encara una batalla con ciertos tipos de cultos que parecen acercarse a la realidad, o mejor dicho, ocultar lo que realmente es el deber ser. Esto obviamente también refiriéndonos al ámbito tecnológico, ¿no? Que ya todos tenemos esa disponibilidad, ¿no? Cualquier persona esa disponibilidad de poder investigar algo desde nuestro punto de vista, desde nuestra propia perspectiva, sin tomar en cuenta a lo mejor un conocimiento más que nos pueda dirigir más a ese camino más verídico, ¿no? Em, Como bien mencionaba Gadamer, educarse es un verbo reflexivo que designa la acción autónoma que se niega en poner en manos ajenas la aspiración al perfeccionamiento constante de la persona humana. Pero no se trata de un llamado al individualismo, sino a la conversación con los otros como medio para autoeducarse. Aquí puse como también una imagen que para mí es como la construcción de una idea o de un conocimiento. Eh, la imagen, pues, bueno, se habla de dos personas que están dialogando y bueno, yo lo vi de esa forma, ¿no? Que están formando, ¿no?, una idea, están creando conocimiento, y que es muy importante este diálogo en la vida
para que pues nos podamos nosotros compartir ese conocimiento, ¿no? Todos tenemos diferentes habilidades, diferentes conocimientos, otra vez valga la redundancia, y que es importante esta conversación para que podamos ir perfeccionando, ¿no? Más allá de lo de lo que nosotros pensamos, ¿no? Simplemente, ¿no? Así como lo decía hace ratito en lo que también decía Gadamer, que sea como una conquista ya literal de lo que sabemos, no debemos de quedarnos nada más ahí, sino tener esa subjetividad que puede ir más allá, ¿no? De lo que en realidad parece ser, ¿no? En la problemática, actualmente en la sociedad se vive una época modista en donde los maestros enfrentan la lucha de educar contra la barbarie. Henry, la barbarie no es un comienzo, es siempre segunda con respecto a un estado de cultura que le precede necesariamente y solo en relación con él puede aparecer como un empobrecimiento y una degeneración. No, la barbarie, dice Joseph de Maistre, es una ruina, no un hundimiento. Si bien puede verse las nuevas generaciones se encuentran en la época del nihilismo, donde el pesimista piensa que la vida carece de sentido y puede mostrar resentimiento y odio hacia ella. Aquí el papel importante del deber educacional de los maestros y con una vocación que atañe directamente a la formación humana, a la responsabilidad ética y al compromiso de cuidar nuestro ambiente natural cultural. Si bien se debe distinguir que una buena vocación no es sinónimo solo de trabajar para ganarse la vida, como lo decía también Zambrano, solo por solo por obra de la vocación heroica mantenida día tras día, han llegado a todos para el bien común conocimientos que hoy en día son elementales, pero que parecieron locura al ser expuestos como tantos ejemplos hay de sobra conocidos, ¿no? También está citado. Eh, yo también, como también lo decía Gadano, podríamos decir que el inicio del aprendizaje, o como el inicio de una comunicación, eh, lo he pensado que también radica desde que estamos en el vientre de nuestra madre, donde ya existe una relación comunicativa y que después de nacer los padres tienen suma responsabilidad de los conocimientos y de las perspectivas que vamos adquiriendo día tras día de la vida. Si bien se nos encamina, comenzamos a ser autónomos de conocimientos con una buena subjetividad. Y si mal nos encaminamos, se cae en la barbarie. No es solo el deber del maestro poder mostrarnos el camino hacia la perfección, ya que nuestro ser proviene más allá del proviene más desde el núcleo familiar. También puse, si no existe una buena comunicación desde el inicio, nos alejamos de lo que es la realidad. Como conclusión, mm, puse, no basta con solo la acumulación de conocimientos teóricos para poder mantener una vida con equilibrio y amplitud. Más bien se necesita una calma mística en el hombre que lo ayude a buscar el bien en sí y que de igual manera busque ayudar a los demás. No, esto es el cuidado de la vida, en donde se debe dejar el individualismo del conocimiento y se debe compartir en grupo. Creo que es muy importante hacer esta llamada a las nuevas generaciones, como dice Zambrano, para que se concrete que la vida se sustancialice uniendo así vida y ser y realidad, pudiendo resarcirse de cualquier prejuicio dentro de la educación. Esa palabra resarcirse es una palabra que pues, se me quedó muy, que yo tenía la idea que tenía otro significado, pero pues vaya, tiene un significado diferente a lo que pudiera parecer ver la pregunta, ¿no? Digo, parecer ver la palabra. Entonces se me quedó así como muy, muy en la mente y creo que es una muy bonita palabra, ¿no? Referencias, la verdad es que le digo que tomé varios autores, puse lo que es a Zambrano, Patochka, Henry, también tomé algunas palabras de aquí del doctor Herrera y pues también algunas citas de Gadamer. Y sería como el final de lo que fue mi cartel. Muy bien, maestro, muchas gracias. Sí, a mí me pareció muy atinado recuperar, tal vez como en un diálogo más cercano a Zambrano con Gadamer, por la cuestión de la comunicación, de lo familiar, ¿no? Bueno, de esta idea de la formación inicial, pues sí, con temas, conceptos, a mí me parece muy bien que una de las ideas expuestas ya desde Zambrano le permitiera, ¿no? Como profundizar
en los conceptos que ahora se revisaron en Educar es Educarse. Y puede ser también, ¿no?, una fuente de diálogo para otras obras, ¿no? Entonces eso me parece correcto. Creo que se destaca este aspecto de la educación como también un medio de transformación personal, social, siempre buscando que la barbarie no resurja, no resurja, no sea lo que se establece como fondo de la cultura ni como perspectiva del ser humano, sino justo lo contrario, ¿no? Porque ahí hay una integración entre pensamiento, acción, valores, formación, tradición, bueno, tantos temas, ¿no?, que yo creo que se sintetizan muy bien en la exposición que nos ofreció, ¿no? Bueno, no sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta de los compañeros, compañeras de la exposición del maestro Argelio. Si no podemos, No, todo bien, doctor. No, doctor, gracias. Bueno, No, todo muchas bien. gracias. Pues vamos a la última exposición, me parece, si no me equivoco, por parte de la maestra Samantha, entonces. Sí, muchas gracias, maestro, doctor. Voy, unos segundos. ¿Me pueden indicar, por favor, si lo ven? Sí se ve. Ya se ve. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Voy a compartirles el cartel que realicé. Y bueno, este lleva como título La educación como un conocimiento hacia el cuidado de la vida. Este título, pues obviamente es también en relación a la pregunta del seminario. Y bueno, yo me basé en hablarles acerca de la educación, de cómo ésta transmite un conocimiento mediante el cual identifiquemos qué tipo de pensamiento crítico tenemos que desarrollar en nosotros para que tengamos ese asombro por la vida, llevándonos a preguntas de nuestra propia existencia, de nuestras necesidades, inquietudes y dudas, y de cómo la educación nos hará desarrollar sensibilidad para así descubrir lo que es la vida misma. Básicamente de esto se trata mi cartel. Bien, los objetivos que yo planteé son los siguientes. El primero es conocer cuál es la finalidad de la educación. El segundo, identificar la importancia y vocación del educador. Y por último, disminuir la barbarie o la pérdida de valores mediante la educación. Como palabras clave, coloqué educación, conocimiento, cuidado de la vida, barbarie, fenomenología y vocación. Bueno, básicamente en la problemática, sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, lo podemos ver, gracias. Es que como que se me traba, no sé por qué, pero ok, continúo. En la problemática comencé señalando que al hablar de la vida nos enfrentamos a diversos perjuicios, mismos que son ocasionados por la pérdida de valores. Y que por esta cuestión es que la educación tiene que despertar en nosotros ese deseo de mantener a salvo los ideales de la cultura y que obviamente la educación juega un papel muy importante, toda vez que esta educación que recibimos y que transmitimos tiene que indicar la dirección hacia el respeto y cuidado de la vida. Esta educación también requiere de interacción con las demás personas, ya que es importante que en nuestras vidas tengamos conciencia de que nosotros mismos nos haremos responsables de nuestra propia vida. Y es así como la presencia del educador
en la cultura es determinante, toda vez que ésta recibe el conocimiento y busca transmitirlo, cumpliendo con esa vocación, igual como lo habían mencionado mis compañeros anteriormente. Zambrano menciona en una parte que la vocación es una llamada para designar al sujeto que recibe, calificarlo y definirlo, y que esta misma vocación participa a la vez de ser un proceso que tiene un lugar en el ser humano, para que este mismo sea autónomo y que ejerce influencia sobre la vida individual de cada persona. Y bueno, básicamente me cuestioné en la problemática si la educación en este momento, con todos los cambios que pues han surgido, podría ayudarnos a encontrar aquel conocimiento que despierte en nosotros una conciencia atenta y una forma de pensar que responda al sentido último de la educación, que es el cuidado de la vida misma. Para esto es necesario encontrar esa experiencia esencial que tiene un aire, como ya lo había mencionado, me parece que mi compañero Helio, de familiaridad, que no tiene que ver en sí con un marco teórico complejo, sino que se da dentro de la misma condición humana. Así, cualquier conocimiento que nosotros adquiramos es indicado solamente si se enfoca al cuidado de la vida, que es, lo vuelvo a repetir, el sentido último de la educación. Y bueno, tener educación nos habla de una forma de vida que se desarrolla desde la infancia, por lo que está a la mano de todos los seres humanos. Esta requiere de autorreflexión y también saber que la vida es interacción con las demás personas, que son intercambios de admiración, de aplicación, de comprometerse con nosotros mismos y asimismo transformar la forma en cómo vemos las cosas. Y bueno, el hecho de que despertemos la conciencia en los estudiantes para que tengan presentes de que se van a ser responsables de su propia vida, es importante que en ellos surja un compromiso con ellos mismos. Los fines mismos de la educación es preservar los valores materiales, espirituales y ofrecernos una idea de el tipo de personas que queremos ser y cómo nos relacionamos con los otros. Tener una visión crítica, una visión que discuta lo que pasa en el mundo. El arraigo de la cultura en la vida para acabar con la barbarie nos abre posibilidades para que nosotros encontremos condiciones deseables de vida para todos, toda vez que la misma educación nos compromete con el cuidado de la vida, la cual es una vida que nos permite la integración de lo que conocemos, de lo que sentimos, de lo que vivimos y de lo que podemos vivir. Ok, y en mi conclusión, obviamente yo hice hincapié en que la educación nos hace responsables de afrontar lo que vivimos y del compromiso con el sentido de la vida. Y también al camino que nos dirige hacia el cuidado de la vida misma y de cómo nos tenemos que educar. Educar vuelve al conocimiento una verdad y la cual es importante transmitirla. Es por eso que la presencia del educador en la cultura es determinante, toda vez que éste recibe el conocimiento y busca transmitirlo, cumpliendo con esa misma vocación. Y dicho conocimiento tiene que estar vinculado hacia la vida. Y bueno, yo me basé en los escritos de Michael Henry, La barbarie, en Zambrano, La tarea mediadora del maestro y en el ensayo que nos compartió el maestro, que es titulado ¿De qué es responsable en la universidad pública? Y bueno, al parecer eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Por mi parte, no. Tampoco por la mía. Muy bien.
Sí, muchas gracias, maestra Samantha, está muy bien. El formato de tu cartel está completo, es una presentación, este, tal como se propone, ¿no? La presentación del contenido de toda una investigación, ¿no? La presentación, entonces, me parece muy completa. Y con respecto al contenido, yo creo que, pues, volver al tema central, esta relación entre conocimiento y vida, pues me parece muy bien, ¿no? Sin duda, nos da casi que el resumen de todo lo que estuvimos acá comentando. Y bueno, nada más que esto me permita a mí exhortarles a seguir investigando, a que toda vez que, pues ya lo ha dicho la maestra Samantha, ¿no? El conocimiento es vida, quien transmite el conocimiento tiene una responsabilidad muy fuerte para que aquello que enseña, bueno, despierte en el estudiante un compromiso de cuidado hacia la vida, ¿no? Bueno, pues que nuestra práctica docente, nuestra investigación en el área educativa y el compromiso que tenemos, sabiendo que pues somos partícipes muy activos o activas de todo lo que tiene que ver con el campo educativo, ¿no? No solo por que intervenimos en la educación como gestores o gestoras o docentes o investigadores, investigadoras, sino porque pues yo creo que lo podemos destacar de todas las lecturas hechas, estamos siempre en un estado de formación, ¿no? Siempre hay oportunidad para el asombro, para la reflexión, para pensar cuáles son los valores de la cultura, para ver cuál es la finalidad del ser humano. De cosas tan pequeñas uno puede llegar a temas realmente profundos, a plantear situaciones pues que requieren todo un compromiso de parte de quien enseña. Y bueno, yo creo que estos autores que tuvimos oportunidad de revisar cumplen esa función, ¿no? De permitirnos llegar a una idea propia, a una idea personal de por qué es importante la educación en tanto transmisora del conocimiento, en todos estos niveles, ¿no? Como preocupación por lo social y el bienestar social, como preocupación por el cuidado de la vida en sí misma, ¿no? La atención a este horizonte donde uno pues va descubriendo que, bueno, de entrada no se trata de una cuestión fácil para nadie, ¿no? Pensar el propio contexto, entender cuál es el alcance de la educación. Y me gustó en esta última exposición que se enfatizara mucho la cuestión de la cultura, ¿no? O sea, no puede haber una epistemología de la educación que no vea como destino de la defensa, del cuidado de la vida, el preservar los ideales de la cultura, ¿no? Entonces, pues ahí sigue abierta la invitación a la lectura de este texto de Werner Jaeger, ¿no? De la Paideia, y no solo eso, el propio Michel Henry, la propia Zambrano, ni qué decir de Freire, o el propio Gadamer. Ese sería el siguiente paso, esa sería la invitación a futuro, aun cuando no trabajemos posteriormente. Pero sí que ahora ustedes eh, ahora intenten delimitar, pensar un poco la cuestión de la importancia que tiene todo esto para la cultura, ¿no? Para la cultura. Bueno, maestros, maestras, agradezco mucho sus participaciones, la preparación, el tiempo que destinaron a sus exposiciones, a hacer sus materiales. Recuerden, por favor, que la última indicación es que manden al correo su trabajo para que, bueno, pueda yo sumarlo a las evidencias con las que emitiré su calificación final, la cual supongo estará ya disponible para la próxima semana con la evaluación de sus actas, la evaluación de su exposición y su material, el cartel. Yo había quedado que el día de ayer iba a mandarles la grabación de la sesión previa, la penúltima. Hoy la mando, ¿no? Ya en cuanto reciba los trabajos de ustedes, ya puedo mandarles esa grabación y quedará pendiente eh, la próxima semana entonces, aun cuando ya no nos reunamos, que yo les mande su calificación, mande la calificación a la administración de la escuela y las últimas grabaciones. Bueno, ajá, la última grabación de esta sesión, ven que es dividida en dos partes, ¿no? Bueno, maestros, no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario final antes de que cerremos nuestra sesión.
Nada, doctor, agradecerle su tiempo, agradecerle su enseñanza, agradecerle su conocimiento y la manera de transmitirlo. No, Y al por contrario. los autores que nos dio, bastante enriquecedor. Le agradezco muchísimo. No, con todo gusto. Si a futuro tienen algún interés para seguir profundizando en estos autores, Sin duda lo voy a molestar. no será una molestia, todo lo contrario, ¿no? Es un impulso para seguir aprendiendo, seguir investigando, profundizando. ¿Por qué no eso? Una investigación futura. Claro, ¿no? Pues yo estoy en la mejor disposición, tienen mi correo, ¿no? Ya más o menos ven cuál es como la línea en donde estamos trabajando, entonces, pues con todo gusto, ¿no? Con todo gusto estoy y quedo a sus órdenes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Gracias, todas y todos. doctor, por su tiempo, sus aportaciones. Las lecturas, la verdad es que nos han nutrido bastante y en lo personal me han ayudado a darle un enfoque mucho más profundo de la vida. Muchas gracias, doctor. No, hombre, al contrario a ustedes, de verdad, por la atención a las sesiones. Ha sido muy apretado, muy ajustado el tiempo y sé que los textos pues sí tienen su profundidad y requerirían un poco más de discusión, de tiempo para analizarlo, pero pues son invitaciones efectivamente, ¿no? Mientras nos apropiemos de estas lecturas y bien se ha dicho ahora, ¿no? Veamos cómo repercuten directo en la vida misma, pues yo creo que más nos van a preparar para ser mejores docentes, ¿no? Eso estará muy bien, ¿no? Es la finalidad después de todo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Esas son las últimas indicaciones. Recordarles, por favor, que por la tarde me manden su material en el transcurso del día de hoy, este último material. Si faltan compañeros o compañeras de mandar la última acta, bueno, también la recibo para que pueda yo hacer la evaluación y en 8 días más o menos ya mandar a sus correos su nota final del seminario y la última grabación, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan todos y todas muy buen fin de semana. Gracias a Gracias, ustedes. profe. Hasta Muchas luego. gracias. Doctor. Muy bien. Muchas Descansen gracias. todos. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Buena Que estén muy tarde. bien. Igual. Buenas tardes, compañeros. Bye.